Bueno, buenas noches. Llegamos a nuestra última masterclass de vino online del mes de mayo. Cerramos este mes con una región española, región, comarca y denominación de origen de todo en uno. Una región un poco desconocida, bueno, aquí en el país y creo que también en los países afuera, donde esté Steph y Dani. Vamos a hablar un ratito sobre Utiel Requena, ¿verdad? Hasta el nombre es como un poco complicado decirlo, pero me parece que va a ser una sesión súper enriquecedora en conocimiento, porque hay datos bastante interesantes que nos va a ayudar como a tener más temas de conversación, pero sobre todo a darnos cuenta que sí hay vinos en el mercado de esta región. Lo que pasa es que es, como siempre he dicho, en el mundo del mundo del vino, es un tema cultural, ¿verdad? No alcanzamos a conocer de todo, pero hoy sí nos vamos a dar cuenta que hay más vinos, más etiquetas disponibles en el mercado. ¿Qué vamos a platicar esta noche? Vamos a hablar sobre la historia de Utiel Requena. Vamos a conocer un poquito sobre el terroir. Vamos a hablar sobre la denominación de origen, las variedades de uva, ¿verdad? Quiero ver, estoy. La uva bobal, ya vamos a hablar porque es importante. Un par de bodegas que les quiero sugerir que pueden seguir aprendiendo sobre Utiel Requena. Una parte importante sobre la gastronomía y lugares de interés por si alguna vez andamos por esa zona y no tenemos que perdernos de visitar esos lugares. Comenzamos con este mapa que tenemos en pantalla. Como les conté, es un vino español y estamos en la zona de Valencia. Tenemos, bueno, el primer factor ambiental que va a afectar las vides es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y la zona de Utiel Requena es la zona que ven aquí en color rosa, rosa así, rosado en el mapa, ¿verdad? Está dentro de la comunidad de Valencia, ¿verdad? Valencia siendo como denominación de origen protegida aparte también y Utiel Requena como denominación de origen también. ¿Ok? Entonces, tenemos cierta influencia del mar Mediterráneo. Eso va a ser muy importante a la hora que hablemos del terroir. ¿Cómo llegar hasta ahí? Pues llegar a Madrid nos queda cerca, Barcelona, Cataluña también, en Barcelona y sería como súper cool también que si andan por acá, por Castilla-La Mancha, que es otra de las regiones que están produciendo vino ahora más que en el pasado, pues sería chivísimo pasar acá por Valencia, ¿verdad? Para siempre expandir nuestros conocimientos del mundo del vino. Hablemos un poco sobre la historia. La denominación de Utiel Requena tiene más de 2.600 años de historia, imagínense, un montón. Y en ese tiempo, la verdad que el tiempo, esos 2.600 años de historia, sí han sido confirmados porque han encontrado vestigios arqueológicos que confirman, la verdad, la producción, no solo que hacían vino, vean, la producción del vino y también la comercialización desde la época ibérica. Estamos hablando aproximadamente entre el año 550 y el 450 antes de Cristo, hasta el día de hoy. O sea, como denominación de origen no es hace 2.600 años, pero sí sabemos que hace 2.600 años ya se producía vino aquí en la zona de Utiel Requena. Entre los restos que han encontrado estos lagares tallados en piedra, que no sé si han tenido alguna vez la oportunidad de ver alguna foto o un video, les dejo de tarea, lagares en España, que son como estas pilas de piedra, hechas de piedra, donde incluso es donde hacían la maceración
con los pies, ¿verdad? Entonces, en algunas ciudades aún eso se usa, en los lagares. Eso es parte de lo que han encontrado en los vestigios arqueológicos. Han encontrado ánforas en las que se fermentaba el vino e incluso en algunas que se transportaba. Documentos, ¿verdad?, que registran la comercialización del vino acá en Utiel Requena e incluso, que eso es lo que más me ha sorprendido, que han encontrado restos de pepitas de uva, increíble la conservación, ¿verdad? Con lo que han podido llegar a conocer qué tipos de vino es lo que se hacía. ¿Ok? Entonces, es súper cool esta parte que tiene, que tal vez, como les decía al principio, no conocemos mucho de la región, de la denominación de origen, pero sí que tiene un montón de años de estar haciendo vino. Luego este señor, Alfonso X el Sabio, en su reinado en el año 1265, estamos hablando de la Edad Media. Este Alfonso X el Sabio fue el rey de Castilla entre el año 1252 y 1284. ¿Por qué es importante Alfonso X en la industria del vino acá en Utiel Requena? Porque existía en ese momento lo que le llamaban, como ven ahí en pantalla, el fuero de Requena, ¿ok? Como un estudio, el glosario. ¿Y en qué consistía el fuero de Requena? Era un sistema legal que regía la ciudad, ¿verdad? Como los reglamentos. Entonces, Alfonso X crea el guardián de las viñas, una figura que está literal ahí descrito dentro de la política, ¿verdad? Del sistema legal en Requena. ¿Y qué es lo que hacía el guardián de las viñas? Era el responsable de cuidar y de proteger los viñedos en esta época de la Edad Media, aseguraba la calidad del vino que se estaba produciendo, también la cantidad de vino, o sea que me impresiona también esta parte, porque desde un inicio, o sea, desde la Edad Media ya sabían controlar cantidad y calidad, no como en otras historias que hemos escuchado de variedades de uva en específico, que nos decían que al principio era como uvas de granel, de uvas de alto volumen, de baja calidad. Esto dice mucho este control con este fuero de Requena, o sea que tenían todo ordenado y entonces nos da como la buena vibra que los vinos siempre estuvieron bien controlados, la forma de producirlos y en tanto en cantidad como calidad. Tanto la uva como el vino estaban controlados, ¿verdad? Entonces eso también es un ganar en la región de Utiel Requena porque nos están asegurando que no solo es el vino en sí, sino que la materia prima, la uva. Dice que también, además del guardián de las viñas que estableció Alfonso X, incluyeron otras disposiciones referentes a la producción y al comercio del vino. También, y eso es otra cosa que me impresionó, llegaron a prohibir la importación de vino extranjero, porque lo que querían era darle ese refuerzo de importancia al vino local de Utiel Requena. Entonces, para mí en lo personal, creo que conocer sobre este sistema legal y este control que tenían sobre la uva y el vino, tanto en producción como en comercialización, en importaciones también y exportaciones, pues habla mucho de una región muy ordenada desde hace muchos años. Y luego todo esto se mantuvo, ¿verdad? En orden al pasar los años, hasta que ya vamos a platicar, hasta que se establece ya más cercano a nuestra época la denominación de origen. Pero hubo un suceso, digamos, sí, de infraestructura que ayudó a incrementar, ¿verdad?, la comercialización también del mundo del vino acá en Utiel Requena. Fue en 1887 cuando se inaugura la línea de ferrocarril que llevaba de Valencia a Utiel. Y entonces esta línea de ferrocarril ayudó a que se fueran estableciendo y ordenando las diferentes bodegas en las zonas vinícolas, así como lo que conocemos hoy en día cuando visitamos una región vinícola, están ordenadas, ¿verdad?
en una zona específica. Y entonces eso ayudó, por supuesto, a que tanto por medio del ferrocarril que llegara la gente, se pudieran movilizar, ¿verdad? Y en ese espacio y en ese tiempo, pues empezar a conocer las diferentes bodegas que ya existían y, por supuesto, degustar los vinos que ya se producían. Entonces, creo que son tres cositas súper interesantes en respecto a la historia de Utiel que marcan mucho lo que estos vinos nos quieren contar en la copa. ¿Okay? Ojalá si fueran de ordenadas todas las regiones vinícolas, pero no creo, hasta el día de hoy, esta es la región vinícola que he conocido, tener todo en regla desde la Edad Media. Me impresiona, de verdad que estoy súper impresionada. Hablemos sobre el terroir un poco. Bueno, como dijimos y vimos en el mapa, está ubicado frente al mar Mediterráneo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que va a tener un clima mediterráneo, pero también al mismo tiene un clima continental. ¿Qué quiere decir esto en el mundo del vino? Pues primero que va a tener inviernos y otoños súper fríos, ¿ok? Y a la vez de fríos también los va a tener lluviosos. De ahí en los veranos va a ser el extremo, van a ser climas, veranos súper calurosos y secos, que pueden llegar a tener una temperatura de 30 grados Celsius. Pero durante el verano las temperaturas pueden no superar los 18 grados, porque es importante conocer el tipo de clima y cómo se manejan las temporadas en el año en los viñedos, porque eso asegura que la uva va a tener una calidad alta y una concentración de fruta y una acidez equilibrada, porque a medida en el calor del verano va generando sus azúcares y se van a ir produciendo un montón, porque como acabamos de decir, son veranos súper calurosos. Va a llegar el momento en la noche que cuando baja la temperatura, ¿verdad? No tampoco es tan helada, pero se llega a detener un poco la elaboración de azúcar y eso permite que la uva mantenga una acidez medio alta y así poder elaborar vinos con una acidez equilibrada y con la cantidad de fruta ideal. Dice que los inviernos pueden llegar a menos 10 grados Celsius y acuérdense que ya en el invierno ya no hay uvas, ¿verdad? En la vid es cuando se va a dormir la planta. Entonces, ¿por qué es positivo esto para ellos? Que tengan menos 10 grados Celsius los inviernos, porque eso permite que está tan helado que no se desarrollan plagas ni enfermedades. Entonces, la vid va a estar completamente sanita cuando ya empiezan a salir de nuevo, ¿verdad? Los frutos en la siguiente temporada, que sería la primavera, cuando ya empiezan a salir las flores, empieza a salir el fruto y ya llega el verano y madura, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante para el terroir de ellos. Y por último, en altura, en altitud, están sobre 720 sobre el nivel del mar, lo que permite que, apoyado junto con el clima mediterráneo y continental, pues la altura permite que la uva tenga esa frescura, ¿verdad? Que no solo por los veranos y por los inviernos, sino que la altitud permite que también se genere la cantidad de acidez necesaria que se van a encontrar en los estilos de vida. Acá podemos ver que como toda denominación de origen española tiene su logo, ¿verdad? Este es el logo de la denominación de Utiel Requena. Acuérdense que si estamos en España lo conocemos como denominación de origen o si ya viene con el lenguaje de la Unión Europea, que va a ser prácticamente lo mismo, solo que va a decir DOP sería denominación de origen protegida. La denominación de origen nace en 1932. Creo que de las denominaciones de origen que hemos hablado y de las que yo he podido tener la oportunidad de estudiar, esta es una de las denominaciones con un poquito más de antigüedad,
hay otras que son de nuestra edad, allá por los 80, ¿verdad? Esta ya estamos hablando de los años 30. Es en el 32, en 1932, que nace la denominación de origen de Utiel Requena. Y cómo nacen las denominaciones es prácticamente la misma historia que hemos hablado en otras denominaciones, que ven la necesidad de los diferentes bodegueros, ¿verdad? De impulsar, más bien de ordenar primero, ¿verdad? Sus zonas vinícolas, dejar en orden, aunque ellos ya lo hacían como lo acabamos de ver desde la Edad Media, ¿verdad? Tener un control, tener un orden y un ente regulador, ¿verdad? Que vaya certificando que el vino se haga con las uvas que se han establecido bajo los métodos acordados, ¿verdad? Dentro del territorio que los define. Y por eso les pongo acá la zona ya un poquito más amplia de lo que es Utiel Requena. Son aproximadamente 31.500 hectáreas, o sea, no es una zona muy grande, pero sí lo convierte en el viñedo, digamos, o sí, el viñedo más extenso en toda Valencia, ¿verdad? Entonces eso también nos quiere decir muchísimo que acá va a salir una gran producción de vino dentro de la comuna de Valencia. Hay alrededor de 116 bodegas, eso es una cantidad pequeña versus otras denominaciones de origen, y son alrededor de casi 5.000 viticultores, ¿verdad? Que son los culpables de que tengamos vinos acá en la denominación de Utiel Requena. ¿Cómo se compone? La Utiel Requena son 9 municipios, de los cuales ahí todos tienen viñedos. Está el Caudete de las Fuentes, Campo Robles, Fuente Robles, está Gordo del Cabriel, Venta de Moro, Siete Aguas, Sinarcas y por supuesto Utiel acá y Requena, siendo Requena la de mayor hectáreas, ¿verdad? Y justamente es por estas dos que viene el nombre. ¿Por qué deciden ponerle Utiel Requena la denominación de origen teniendo otras 7, perdón, no, sí, 7 municipios más que hacen vino? Pues porque estas son las dos zonas principales de la zona vitivinícola. Como ven, en hectáreas son de las más grandes, entonces por eso deciden llamar a la denominación de origen Utiel Requena. Entonces, los vinos que podemos encontrar, por ejemplo, aquí en El Salvador, solo vienen de estas dos zonas, ¿verdad? Donde dice Utiel y donde dice Requena. Sería súper cool que alguna vez, pues, si andamos por allá, eh, puedan contar con vinos que vengan de los otros municipios, que puedan degustar. Sería súper cool, ¿verdad? Porque así vamos expandiendo el paladar. Entonces, como es una denominación de origen, sabemos que vamos a tener variedades y estilos de vino específicos que se van a hacer. Acá se hacen vinos tintos, vinos blancos, vinos rosados y también vinos espumosos. Creería que vinos fortificados no, pero podrían hacerlo. Entonces, acá en pantalla podemos encontrar la lista de las uvas tintas autorizadas, comenzando por la Boval, que ya vamos a hablar un poquito más sobre esta variedad, la Tempranillo, que es la segunda más cultivada en toda la España, la Garnacha Tinta, que no es la misma que la Garnacha Tintorera, ya lo hemos hablado en las sesiones pasadas, ¿verdad? Cabernet Sauvignon, tenemos Merlot, encontramos Syrah, Pinot Noir, Petit Verdot, Cabernet Franc, Graciano y Monastrell. Entonces, es muy probable que de repente los vinos de Utiel Requena que encontremos no sean 100% de una uva, sino que puedan ser ensamblajes de dos o hasta más variedades de uva. En las uvas blancas tenemos también muchas uvas autóctonas o nativas, ¿verdad? Macabeo, que es la misma viura que podemos encontrar en La Rioja o en la parte norte, Merceguera, nunca vista por mí, Tardana o Plantanova, otra uva súper autóctona, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Parellada, Verdejo, Moscatel de grano menudo. Esto es una parte súper interesante.
La moscatel, por ejemplo, nosotros solo tenemos pensado que solo es un tipo de moscatel, pero hay más de 200 tipos de moscatel, entonces van a llevar siempre nombre y apellido. La Viognier, que es una uva francesa, la Charelo, está mal escrito ahí, Charelo, que es la que se ocupa para hacer las famosas cavas en los espumosos junto con la Macabeo. Esa me impresionó que sea una uva blanca permitida en Utiel Requena, la Godello, siendo una uva que se encuentra en la zona cerca de Galicia, en una denominación que se llama Monterrey, no Monterrey de México, sino que ni de Estados Unidos, sino que así se llama la denominación de origen, ahí en Galicia. Entonces me parece súper interesante que tengan esta uva que tiene más que todo para influencia atlántica, la tengan acá con influencia del Mediterráneo. La garnacha blanca tiene lógica porque están cerca de Cataluña y Cataluña es una de las zonas que más garnacha elaboran. Y la otra uva impresionante, así como tienen Godello, tienen Albariño, cuando son estas dos uvas que son principales en Galicia, en el otro extremo de la España, o sea que ha de ser otro estilo menos salino, probablemente el Albariño y el Godello, ¿verdad? Porque conocemos que en Galicia tenemos la influencia del Atlántico. Y esta uva local que se llama Tortosí. Súper bonito el nombre, pero no tengo idea qué uva es. Y como les decía, elabora también vinos rosados en estilos secos. Entonces, súper cool para los que no les gustan los vinos dulces. Aquí los tipos de blancos son más o menos refrescantes, viendo como la mayoría de las uvas. Aquí no se pretenden como vinos como muy de cuerpo, pero sí los podemos encontrar, vea. Y también los vinos espumosos, que también hay disponible en esta región. Entonces, de todas estas uvas que son permitidas aquí en Utiel Requena, hay una que es la más importante y es de las que quiero hablarles un ratito, que se llama Boval. Boval es esta uva tinta y es la estrella de la denominación de origen. Es la tercera tinta más plantada en España. La primera es Tempranillo y creo que la segunda es Garnacha. Entonces la Boval va en número 3. Representa el 63% de la producción de vino aquí en Utiel Requena, o sea, es muy importante, es parte de la economía, o sea, hacer vino es parte de la economía aquí en Utiel Requena. Hay alrededor de 20,000 hectáreas plantadas y acuérdense que solo Utiel Requena habíamos dicho que son, a ver si lo encuentro por acá, habíamos dicho que son 31,500 hectáreas Utiel Requena, ¿ok? De las cuales Boval son 20,000 hectáreas. Entonces, imagínense lo importante que es para ellos esta uva. La cuidan un montón porque no quiera que pase algo malo con esta uva porque se les cae la economía. Pero también lo interesante sobre estas 20,000 hectáreas de Boval es que 8,400 hectáreas son vides antiguas. Recuérdense que España es una tierra grandísima, que casi todas, si hemos visto el mapa de España, toda España hace vino. Sin embargo, España nunca va a llegar a ser el número uno de los países elaborando vinos, porque aunque sea súper grande, no alcanza a producir lo mismo de litros que produce Italia o Francia, que ellos son los dos que se pelean siempre el número uno año tras año. España no lo va a lograr nunca porque muchas de sus vides son vides antiguas. Acuérdense que las vides viejas comienzan cuando son catalogadas cuando ya tienen de 40 años para arriba. O sea que los que ya tenemos 40 como yo, salud por eso, para arriba, ya somos considerados una vid antigua. Y entonces, como tiene bastantes vidas antiguas España, una vida antigua produce menos fruto. Si produce menos fruto, va a producir menos vino. Entonces, eso hace que nunca haga muchos litros en el año, vea, de vino. Pero así como produce menos vino
y menos fruto la vid, el fruto que se produce en esa vid antigua es súper concentrado. Y cuando es súper concentrado y menos cantidad, tenemos mayor calidad. Entonces, eso es súper positivo en el vino español cuando conocemos que viene de vides antiguas o que superen los 40 años, pues esperamos un vino muy, muy bueno para que lo tomen en cuenta. La Boval prefiere, dice, tierras altas, o sea que estamos bien con la altitud, ¿verdad? Veranos cortos y secos, porque lo que va a producir al final esta Boval van a ser vinos muy frutales, con mucha fruta, ¿verdad? Con taninos suaves, una astringencia súper amigable y un final sedoso, ¿verdad? Esta es como la uva querida de toda esta zona y estoy seguro que si los que tenemos el vino, bueno, el que yo recomendé, tenemos una parte de Boval, y los que tengan otro vino también me van a contar si tiene Boval y se van a dar cuenta que es un vino bien, bien frutal. Ya pronto vamos a hablar sobre el vino que estamos degustando. Notas primarias de una Boval, moras en frutos negros, frambuesa en frutos rojos, cereza negra, y de ahí vamos teniendo también aromas no frutales, como el regaliz, el famoso licorice, eso amargo como el té negro y unas especies dulces de cocina como el cocoa en polvo, para que lo tomen en cuenta en sus notas de cata del vino que estamos degustando ahorita. Moras, frambuesas, cereza negra, regaliz, té negro y cocoa en polvo. La mayoría de vinos que produce la Boval son tintos semisecos. Esto es gracias por, ¿verdad? Esa nota frutal alta que tiene, ¿verdad? Entonces vamos a tener medio dulzor, pero vamos a tener también un vino que no sea empalagoso ni sea tampoco mermelada, sino que está en intermedio, semiseco. Elabora vinos de medio cuerpo y medios taninos, medio nivel de astringencia. Y la acidez sí puede llegar a ser media alta. Yo cuando pienso en la Boval me recuerda mucho a la Pinot Noir. Sin embargo, la Pinot Noir todavía es mucho más ligera que la Boval, ¿verdad? Porque la Pinot Noir la catalogamos en vinos de cuerpo ligero, pero es muy similar en la media alta acidez, ¿verdad? Y en esa frescura y fruta que tiene. ¿Okay? Entonces, yo siempre me he puesto a pensar que al que le guste el Pinot Noir le va a gustar la Boval. O sea, aunque se combine con otras uvas de mayor cuerpo, vea como el vino que muchos estamos degustando esta noche, que está compuesto de una uva de medio de Boval con otra uva, no es un vino demasiado potente. En color, la Boval tiende a ser de color intenso, ¿verdad? Va a ser un color bastante profundo, no va a ser agüita, como si lo queremos seguir comparando un Pinot Noir para que tengamos referencia. Podemos ver a través del vino, pero ya cuesta bastante, ¿verdad? Pero sí tiene un color bastante intenso y profundo y en el paladar vamos a encontrar mucha estructura y volumen, por eso lo catalogamos como un vino tinto de medio cuerpo. ¿Cómo identificar un bobal cuando es joven y cuando ha sido envejecido en barrica? Va a ser en el color, en lo principal. Un bobal joven va a tener un color más morado, como más brillante, ¿verdad? Más jovencito. Mientras que cuando van pasando los años y se va envejeciendo, va a ir teniendo esas notas más a cereza, ¿verdad? Como que va perdiendo color porque viene de un morado y se va volviendo un cereza rojo, ¿verdad? Entonces esto es lo que va pasando en el mundo del tinto. Acuérdense que a medida pasa el tiempo, el tinto va perdiendo color, al contrario del vino blanco. Entonces la Boval va a pasar de tener joven un color morado a tener un color cerezo cuando ya ha sido evolucionado o ha sido envejecido en barrica. ¿Por qué se llama Boval? Y me pueden decir, por favor, si lo llegan a ver ahí en la foto, porque dice que es por la forma de su racimo. Fíjense bien en la forma de los racimos. Dice que la forma de los racimos
recuerda la cabeza de un toro o de un buey por su gran tamaño. Por favor, fíjense y me cuentan, por favor. Hoy han estado un poquito callados, pero ya vamos a abrir micrófonos para que me digan si se ve esa forma, el racimo como la cabeza de un toro o de un buey. En latín, toro se dice bovale y de ahí su nombre, por eso le pusieron boval. Físicamente, la bobal tiene piel gruesa, lo cual eso nos lleva a tener bastante color, como lo hablamos en los vinos jóvenes, que tiende a ser color morado, que tiene color intenso, que tiene profundo, ¿verdad? Pero lo positivo de que encontremos otra uva así con mucho color es que se vuelve una de las uvas con mayores niveles de antocianos y taninos. Y acuérdense que si tiene muchos taninos, va a dar resultado, y los antocianos, que es el color, va a dar resultado de un vino alto en antioxidantes y resveratrol. O sea que va a ser un vino súper beneficioso para mantenernos jóvenes y para mantenernos sanos, destapando las arterias del colesterol. Así que a tomar más bobal también. La acidez. La acidez, como hablamos, es medio alto y esto va a hacer que aunque sea un tinto de medio cuerpo, se va a sentir la frescura, ¿verdad? Y además de sentirse fresco en el paladar, para el vino en evolución es súper positivo que un vino de estos de medio a mucho cuerpo tenga acidez, porque la acidez es buenísima para el envejecimiento del vino. Es un factor que me ayuda a tener potencial de guarda. Entonces, no tengan miedo de comprar de repente un bobal que podamos guardarla por más de unos 5 años, ¿verdad? Porque 5 años es como lo estándar para consumirlo, pero si lo dejamos un poquito más, no tengamos miedo porque la acidez que trae la bobal permite a que envejezca y evolucione bien en botella. Entonces, en resumen, las notas que teníamos de bobal tinto como frutos negros y rojos son muy similares a los bobal rosados, solo que en los bobal rosados van a ser más notas de frutos rojos y en físico el color del vino es un color bastante rosa. Acordémonos que tiene bastante pigmentación la uva y va a presentar también un mix de como reflejos violáceos. En sí, los bobal rosados son muy refrescantes. Yo creo, intenté buscar la imagen, pero no la encontré, pero yo creo que he probado un bobal rosado y era muy, muy refrescante. No es agüita, sí se sentía un poco de volumen. Sí, ya me acordé que sí, y no me acuerdo ahorita el nombre, como les digo, no encontré la imagen en el celular, pero sí, ya lo voy a buscar bien. Pero los bobal rosados no son los típicos como algunos rosados agüita, ¿verdad? Sino que sí tenemos un poquito de peso, ¿verdad? Como, acuérdense que es estilo mediterráneo, como el sur de Francia o como los rosados italianos, ¿verdad? Que tienen un poquito de volumen, pero que al final también son refrescantes. Vamos a hablar entonces sobre el vino a continuación que todos tenemos en casa. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita, que los veo bien calladitos. Los grados de alcohol que tiene es el bobal. El bobal, fíjate que puede andar empiezan siempre entre 12,5 hasta, puede llegar no, perdón, entre 11,5 hasta 13,5. Eso dice más o menos lo estándar, vea, pero ahí depende del clima de cada año, ¿verdad? De que lo afecte, que genere más porcentaje de alcohol, puede llegar un poquito más, pero anda entre 11,5 y 13,5. Gracias. A la orden. Bueno, vamos a hablar sobre el vinito. Hoy sí todos están. A ver, ¿quién quiere hacer la cata conmigo?
tenemos el mismo vino Marisela, Francisco, Mónica y Jackie. No se peleen. Hola, Hola, es que los veo bien hoy es un martes calladito, no sé qué les pasa. Porque Así. ya nos acabamos la botella, por eso. ¡Ah! No, hombre, al contrario, deberíamos de estar hablando un montón ya. Ay, bueno, entonces, Marisela, si ya se acabó la botella, cuéntenos usted qué le pareció el vino primero. Ahí vamos a hacer entonces la cata con Jackie y Fran y Mónica después. Bueno, yo no sé mucho de esto, solo me gusta tomármelos, pero me gustó más que el de la clase pasada, que el Pinot Grillo, Ajá. Sí, porque tenemos dos lo sentí estilos menos distintos. seco. Sí, ajá, lo sentí menos seco, menos ácido. Y no sé, me encantó el color. O sea, creo que lo más bonito de este vino es que ese color oscuro y, y cómo se llama, y que se siente como fruta. Yo realmente, no sé, antes de que usted dijera qué fruta teníamos que buscar, yo le sentía como a ciruela, Muy bien, pero, está dentro del perfil de los colores. ajá, y la verdad que sí, me gustó, ya me la acabé. Bueno, hay que ir a reponer, ahí sale con la botella en la foto, oye, porque la botella está bien chiva. No, lo que pasa es que me quiere dar gripe, entonces esto siempre me cura. No, yo estoy total de acuerdo. Cuando yo he estado Sí. tapada de la nariz, también me destapa un vino tinto. Súper, bien. Entonces vamos con Jackie, hacemos la cata tú y yo, y luego que se vayan uniendo Fran y Mónica. Hola, hola. Pues Liv, hoy te fallé. Hoy no he hecho mi tarea. ¿Estás He trabajando he todavía? estado trabajando y haciendo varias cosas que no me dio tiempo ni de poner a enfriar la botella, así que tengo tarea pendiente Oh, definitivamente. bueno, una tarea súper chiva entonces. No me va a molestar nada, nada cumplirla. Bueno, Así que sí, los quiero escuchar a todos porque no, para todavía no tomar sé notas, a qué sabe. excelente, vaya, chivo. Sí. Entonces voy a empezar. El vino que seleccioné para la clase de hoy se llama el Miracle de Milagro, ¿verdad? Pues la verdad que no sé en qué lenguaje está escrito, porque dice él y luego Miracle, ¿verdad? Que sería Miracle en inglés. Número uno, tiene una leyenda en la etiqueta, se lo voy a describir para los que no lo tienen, así como el que ven en la pantalla, suceso o cosa rara, excepcional y maravillosa. Lo escogí y les voy a ser súper honesto, porque aquí en El Salvador hay tres etiquetas de Utiel Requena que podíamos escoger, pero últimamente yo me he ido por el look de la botella. Si ven en pantalla, es una botella, no es lisa, tiene esos detalles bien bonitos, ¿verdad? Como esas rayitas del sol. Entonces me fui más por el look y sentí que era muy apropiado, ¿verdad? De tener una botella un poquito más elegante y más estética para nuestra clase. El Miracle número uno es de los productores Vicente Gandia y aquí no hay campos patrocinados ni nada esta noche, pero Vicente Gandia es uno de los grandes en Utiel Requena. El Miracle número uno, esta es una línea de vinos, ellos que le llaman Miracle y le van poniendo número. El número uno, que es el que tenemos, es un ensamblaje de Bobal y de Cabernet Sauvignon. Tiene un buen porcentaje de Bobal, no me atrevería a decir el porcentaje porque no, la de verdad que no lo encontré en la ficha técnica, pero si vamos describiendo el vino en color, nos vamos a ir dando cuenta que tiene profundidad. Yo aquí tengo el celular aquí abajo, entonces estoy contra luz y estoy viendo que tiende ese color no morado, sino que se va un poco más de color rojo, cereza, como lo que estamos hablando de la evolución. Pero aquí acordémonos que este vino tiene un poco de Cabernet Sauvignon, entonces de cierta forma eso nos va a hacer un impacto. Presiento que tiene más bobal que Cabernet Sauvignon, porque aquí que estoy viéndolo contra un fondo blanco y luz,
es un cereza y puedo leer un poco a través del vino. No es un color transparente, pero sí no es profundo. Es intenso, es brillante, pero no es profundo. Acordémonos que profundo es que no pueda ver nada a través del vino. No sé si los que lo tienen, no sé, Marisela, ¿ese es el color que te gustó? ¿Como un cereza? Sí, la verdad que el color es como, o sea, no es un oscuro, oscuro, oscuro como otros vinos tintos, sino que es como clarito, pero bonito, no sé, el tono ¿Verdad? está Sí, bonito. ajá, así Sí, lo estoy viendo yo, que es como un cereza que puedo ver un poquito a través de él. No sé, Fran, si coincidimos un poco en eso del color. Sí, fíjate de que es como bueno, yo lo veo como un tono tipo violeta, pero más claro, no es tan intenso. Esta palabra, violeta también, sí, Ujú. cabal, sí. Y definitivamente se le siente un aroma como a frutos rojos, a ciruela, y a lo lejos se le siente como un aroma a caramelo. Fíjate que exacto. Tenemos esa no, es como un tostadito de caramelo, como un dulcito. Yo a veces lo describo Ajá, cuando no es exacto. un impacto grande, es como cuando ese aroma que va saliendo cuando vas abriendo el dulce, el caramelo, que Ah, no es exacto. el azúcar, sino que solo es ese aroma dulcito, tenés razón. No sé si Mónica coincide con Walter en color y aromas, ahorita lo que estamos hablando con Fran. Ay, más que ahorita con la Hola, pedazo de pizza más el vino, perfecto. hola Mónica. Hola. Pues sí, igual el color está, yo me lo podía así como ocre, bueno, color vino al final de cuentas, pero un Color vino, ocre. pero lo pudieras como también detallar más, si es muy vino oscuro o un vino un poquito más claro. No, un vino más claro, Muy bien. pero bueno, no sé si porque acabamos de sacar la botella, es decir, la botella estaba bien helada, entonces el contraste nosotros sí lo estamos viendo bien oscuro ahorita. Tal vez si lo podés inclinar así sobre un fondo blanco o Sí, así. eso está haciendo Walter, pero Ah, pero no se ve. Si lo vemos un poquito oscuro, como así. sí, se ve un poquito. Ah, pero no, ahí tiene los destellos violeta que hablábamos con Fran. Ahí de repente, contraluz, tal vez también lo puedes poner. Contraluz. Nosotros lo vemos oscuro y sí le sentimos, yo le siento ciruela, y Walter me decía que frambuesa, Frambuesa también aplica. Sí, porque está dentro del mismo, las mismas notas como rojos, frutales. pero sí, ¿saben qué? Sí, muy bien. Vamos a probarlo. Salud. En lo personal, siento, no es agüita, pero no es de mucho cuerpo. El Cabernet Sauvignon no me, no me estorba, o sea, no me hace ruido. Siento que ha de ser muy poco Cabernet Sauvignon y lleva mucho más bobal porque siento mucha salivación, eso quiere decir la acidez que hablamos, que la bobal tiende a ir de media a alta y sí tiene taninos, siento sequedad en las encías, lo cual ha de estar espectacular con el maridaje que tiene Fran, porque con la salsa, me imagino que pusiste tomates, elementos con acidez en tu pizza, eso ayuda a que la acidez del vino se mastique mejor. Sí, también le puse queso parmesano y queso de cabra. Sí, pues sí, eso te ayuda a bajarle la acidez. Súper, súper. ¿Cómo lo sentiste, Mónica y Walter, el vinito? Si no fueron Mónica y Walter a traer más vino. Ahí están. No. Bueno, hay que nos cuenten después. Así que bueno, para los que no tenemos el Miracle número uno, sería para mí, para resumen, un más bobal que Cabernet Sauvignon. Siento que tiene bastante acidez, tiene taninos medios
y son muy sedosos, son súper amigables. Honestamente, este es uno de los, yo normalmente de tintos me ha bajado un poco el consumo, pero creo que este vino bien, bien, yo solita me puedo tomar hasta 3 copas, o sea, no me va a cansar el paladar, porque yo no lo siento tan potente por el Cabernet Sauvignon, sino que tampoco lo siento agüita, pero lo siento súper, súper amigable para tomar. Así que mi recomendación para que prueben un tinto de medio cuerpo, pero refrescante. Dani, ¿qué conseguiste? Bueno, les cuento que gracias a Sonia A encontré su una tienda, personal shopper hasta Panamá, miren. por supuesto, encontré una tienda de vinos que no conocía eh, y tenían seis vinos De de Utiel. sí, así que me compré tres, pero hoy estamos degustando un Morviedro Cepas Viejas Bobal 100% de 2018, Qué eh, cool. eh, que como su nombre lo dice, es de una old vine, Ajá. de una Ah, cepa vieja. pues morimos por conocer a qué sabe un 100% de vides de más de 40 años. Y Está 2018. 2018, está espectacular. Tiene 8 meses en barrica, en mezcla de barrica de roble francés y roble americano. Y eh, em, en Bueno, primero en color, Ajá. tiene un color intenso en medio, pero el ribete es como color teja, o sea, como que fuera, o sea, un vino ya como más viejo. Ya como Eh, tirando a ladrillo. sí, tirando a ladrillo. Sin embargo, puedes ver el fondo de la copa. Ok. Entonces, cuando decías que se parece al Pinot Noir, sí, es como un poco más oscuro que el Pinot Noir, pero, o sea, sí, le tira un aire al Pinot Noir. En nariz, tiene aromas como a ciruela pasa, o sea, ya ciruela, como a ciruela vieja, Pacificada. Ajá. y tiene aroma a coco, a chocolate, supongo que por el roble americano, Ajá. pero también tiene un aroma así como ¿se acuerdan aquellos toffees de la Diana? Que Ajá. tenían como en plastiquito, Y transparente, papel transparente. papel Sí. transparente. Ah, pues tiene un aroma a toffee así en el O fondo. sea que del caramelo que nosotros percibimos en este, que es más joven, que es un blend, el No, igual este es evoluciona a como un más toffee. dulce, ajá, es más Ah, dulce, pero solo en nariz, porque en boca tiene alta acidez, sin embargo eh, es como súper sedoso en el fondo, o sea, tiene un gusto largo, lo probás y se queda como ese sabor a ciruela, el sabor a toffee, se queda en la boca con el retrogusto. bastante tiempo, en el retrogusto, ajá, por bastante tiempo, ¿verdad? Así que nada, está espectacular. Qué cool, qué envidia. Ese sí no hay acá. Fíjate, esa bodega que tú mencionas, cómo no, la Murviedro. O sea, Morviedro, sí. primero aquí les mostraba Vicente Gambia, este es el logo, por si lo encontrás ahí en Panamá y para los que estamos aquí en El Salvador. Vicente Gambia es el que estamos tomando el Miracle y tiene otras etiquetas más. Que por cierto, ya aquí se compró un blanco también, o sea, como yo les decía, hay diferentes estilos de vino, entonces no solo encontrás tinto, tinto es lo que más se produce, pero puedes encontrar rosado, blanco y espumoso. Y la otra bodega importante es Murviedro, que se estableció en 1927, que es la que tú estás
tomando. Solo que acá Murviedro vienen solo como 4 etiquetas y casi nunca hay existencias. Entonces, es como bien inestable este distribuidor. Y siento que las etiquetas son súper bien bonitas también en presentación, tanto como la que estamos tomando nosotros hoy. Qué Es, creepy esta foto. La ¿Ah? chica es- que está arriba. ¿El qué decís? Bien Ah, una creepy se ve chera. esta foto. ¿Te Por dio la chica que miedo, está vos? arriba en la foto, sí me asustó. Enseñá la etiqueta, Dani. Acá está. Ay, son unas parras, vea. Es El una parra tronco. vieja, se supone. Se me hizo agua la Eh, boca ese vino. Y Sí. la botella también me pareció interesante porque es como, no, es como esas botellas como gorditas, chiquitas. Creí que iba a ser como tipo un vino dulce. Eh, Ajá. o sea, porque se parece a la botella del Porto, pero no, está Qué envidia, qué chivo. Hay que ir a súper Panamá a comprarlos entonces. bienvenido. Bueno, entonces de Murviedro hay otras etiquetas que también son como, hay uno que se llama como de seda, algo así, que también son muy interesantes. Entonces, para los que estamos aquí en El Salvador, tenemos tarea de probar esta bodega Murviedro y que busquemos el Bubal 100%, ¿verdad? Porque el que tenemos. Pero algo que quería recalcar en el empaque, siento que no sé, esta región me ha dado como una buena vibra, porque desde la historia que hablaba de que tenían todo controlado en ese su librito del control de la uva y de la producción, se han esmerado en la presentación de sus vinos, o sea, no es como una denominación así, no, hagamos vino y hay que no le pongamos cariño a la etiqueta, aunque no es tan conocida, se esmeran muchísimo en el empaque y eso dice mucho del vino y de sus productores. Así que muy bien por Utiel Requena. Les quería, bueno, perdón, vea, ¿qué estamos tomando? ¿Qué logramos conseguir? Cajita, libro. Mira, por lo menos es de alguna variedad española, porque sí sé que eran variedades españolas, pero en mi vida las había escuchado, así que cheers. Todos estemos en el mismo, ¿cómo se llama? Sintonía. La vea pobre no puede salir a veces por los chorros, entonces le complica No, venir a conseguir los vinos. sí. Y Vea, hoy esta semana estuve bien complicada porque me quedé sin carro, entonces si no es yo una, decía, otra, decir, vea. sí, ni modo, pero sí, o sea, estoy anotando, la verdad es que estoy anotando de tarea porque sí me gusta hacer la tarea. Y me llamó mucho la atención lo que describía Dani. Ojalá que podamos encontrar algo similar, si no lo vamos a buscar. Y ya, me llevo mi tarea Muy bien, para sí, los vamos próximos días. a buscar, yo me encargo de ver cuáles son las de Murviedro y les aviso de las que hay acá. Pero se te agradece un montón que estés con tu vinito, no importa que no sea de la región y siempre poniendo atención. Bueno, les quería contar del maridaje, así como Fran ya nos picó ahí con su pizza que se hizo, pero quería contarles un poco sobre los maridajes locales. Siento que es una parte súper chiva porque siempre nos han dicho en el mundo del wine pairing y del food pairing que hay que comer lo local, ¿verdad? Entonces, creo que lo primero, cuando estamos pensando en Utiel Requena, acordémonos que estamos en Valencia. Lo más importante van a ser las paellas o como ellos le llaman, los platos de cuchara, todo tipo de arroces con cualquier proteína. Este ejemplo que les puse acá, la primera foto de la izquierda arriba, trae mariscos, vea, pero la pueden hacer con diferentes carnes, ¿verdad? Y eso va genial siendo la bobal la más importante, va bien con la acidez que tiene, vea que sabe, ya nos dimos cuenta que es medio alto. Otro de los platos muy rústicos, muy locales, es esta foto de la derecha superior, que es un gazpacho de manchego.
Por eso es que se sugería entre los quesos también, bueno, que manchego es un queso de la zona, ¿verdad? Pero todo este tipo de quesos un poquito fuertes nos van a ayudar también, como el ejemplo que nos dio Fran con su maridaje, que van a ayudar a nivelar la acidez. Luego, otro de los platos típicos de la zona es todos los embutidos, longaniza, la famosa morcilla, el salchichón, los chorizos, sean solos en una tabla de embutidos o se lo pueden echar a la paella. Y luego, algo que me pareció súper cool es que también uno de sus maridajes pueden ser con cosas dulces, pero no tan dulces. Uno piensa siempre cosas dulzonas, pero aquí en este caso, este es el que más impresionada estoy. Son como estas empanaditas que al principio solo decía pastelito de boniato, boniato, que boniato le dicen al camote aquí en Utiel Requena. Entonces es como que nos comamos, vea, el famoso puré de camote con marshmallow, solo que aquí lo tenemos adentro como en una empanadita. Entonces es algo súper local de la zona. Otros maridajes que tienen son los famosos turrones, ¿verdad? También tienen unas tortas a base de manteca. Y otro dato gastronómico que me pareció súper cool es la miel, son productores de miel, ¿verdad? Entonces eso va súper bien también con los platillos, porque armar una tabla de quesos y embutidos y agregarle frutita y miel. Por ahí veía de repente que pongamos un brie o un camembert con miel caliente, se va a estar súper, súper rico. Así que les dejo estos maridajes para seguir haciendo las tareas después. Lugares que recomiendo para ir a visitar acá en Utiel Requena. Primero, ellos tienen un museo del vino. Así luce por fuera y así luce por dentro en la foto de la derecha, ¿verdad? Me parece algo súper cool, así como les recomendé en Burdeos, hay un museo, la ciudad del vino, pues acá también lo podemos ir a visitar. Cuenta mucho sobre toda la historia más, ¿verdad?, detallada de la historia del vino aquí en la zona vinícola. Otra región en términos un poco religiosos sería la iglesia, esta es la más importante de la zona, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Para que los que les gusta la naturaleza, está el Parque Natural Las Hoces de Cabriel, que se puede hacer un montón de actividades, estaba leyendo al aire libre, así que para los que les gusta esa adrenalina, este es un must que deben de ir, perdón. Y por último, por lo que todos estamos acá, hacer la famosa ruta del vino en Utiel Requena y se pasan por todos los municipios que vimos en el mapa principal, ¿verdad?, de la denominación. Así que hay un montón de actividades que hacer. Yo lo recomendaría, como he hecho en otros tours, dedicarles, si se van como múltiples ciudades, pues yo le dedicara siempre a una ciudad, en este caso Utiel Requena, unos 4 o 5 días stop, vea, para que se pueda conocer la ciudad, se puedan conocer varias bodegas de vino y interactuar con la naturaleza. Así que esto es lo que yo les traía esta noche sobre Utiel Requena. Sentí que la distribución de la información fue un poco diferente, pero cada zona, así como cada vino es distinto, cada zona lo es y en lo personal está súper cool toda la información que hay. Siento que también los productores, como les decía, mi punto de vista de que se están esmerando también en el look de sus vinos, también son como bastante románticos a la hora de elaborarlos. Y con esto quiero cerrar esta sesión, un speech que ha trabajado esta bodega de Vicente Gandia sobre el vino Miracle que estamos degustando, que dice: es un milagro que estés aquí, que elijas esta botella, que leas estas líneas. A menudo soñamos tan alto que olvidamos las maravillas que ocurren diariamente a nuestro alrededor. Un viaje sorpresa, aquella canción que te transportó a la infancia o la extraña casualidad de encontrar el amor. Al fin y al cabo, los milagros no son más que sucesos extraordinarios y la vida está llena de ellos.
todo depende de ti. Puedes seguir esperando ese gran acontecimiento que te cambiaría la vida o brindar aquí y ser tú quien haga el milagro. A veces lo extraordinario sucede, solo tienes que provocarlo. Así que me pareció algo súper bonito, como algo para aplicarlo todos los días de nuestras vidas. Y con esto cierro esta noche y que nos motive a hacer un brindis ahorita al final. No sé si hay preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, algo que les preocupe, que lo siento un poco serios. De verdad, esta es la última clase. No, pero de mayo sí. Ah, ya me había preocupado. No, amigo, No. no. Es la última de mayo. Vos afligido, Fran, bien triste Sí. estaban. No, no, no. Es la de mayo. Para junio ya tengo las fechas. Martes 10 de junio nos vamos a ir de viaje a San Emilión. Así que súper chivo. Y de ahí, fíjense que debería de ser la siguiente clase el martes 24, pero su queridísima teacher ese día cumpleaños, entonces si no les molesta, la podemos hacer lunes 23 para hacer un pre-celebración. Y así celebramos toda la semana. Casi Abrimos igual que un mi vinito. cumpleaños. Va. Ajá. Ah, Y Fran cumple un fin de semana antes, así que así vamos a celebrar a muchos cumpleañeros este mes. Así que las fechas de las siguientes clases son martes 10 y el lunes 23 de junio. Ese aún no tengo la fecha el tema definido, pero quiero que sea un tema que tenga historia, así para celebrar mi cumpleaños con ustedes. eso. Voy a apagar por aquí.